La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto internacional del siglo XX, el cual se destacó por ser uno de los acontecimientos más mortíferos y prolongados de la historia. En este conflicto participaron las principales potencias mundiales y países con mayor desarrollo, quienes se dividieron en dos frentes, Triple Entente y Triple Alianza. Comenzó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa el 28 de junio de 1914, heredero de la corona austrohúngara, y finalizó el 11 de noviembre de 1918 con el nuevo gobierno alemán que firmó el armisticio de Copenhague. Los actores más poderosos, Gran Bretaña, Rusia y Alemania, gobernaban imperios coloniales mundiales que querían expandir y proteger. A lo largo del siglo XIX consolidaron su poder y se protegieron forjando alianzas con otras potencias europeas. Entre las principales causas estuvo el desarrollo exponencial de la industria armamentística. Al igual, hasta finales del siglo XIX ya se había consolidado la ideología del nacionalismo en el imaginario europeo. También en el siglo XX tuvo lugar un exceso de la producción de bienes de consumo industrializados, lo que exigía nuevos mercados, así como la adquisición de nuevas materias primas. Por último, estuvieron las tensiones geopolíticas en Europa. Entre los países destacados podemos encontrar la Triple Entente, la cual estaba formada por Francia, Inglaterra y Rusia, y luego se le unieron Italia, Serbia, Bélgica, Grecia, Portugal, Rumania, China, Japón y Estados Unidos. Asimismo, tenemos la Triple Alianza, la cual estaba formada por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Luego se le unieron Turquía Otomana y Bulgaria. Las 7 principales batallas de la Primera Guerra Mundial fueron la Primera Batalla del Marne, Batalla de los Dardanelos o de Galípoli, Batalla de Verdún, Batalla del Somme, Batalla de Cambrai, Kaiserslautern, la Segunda Batalla del Marne. Entre las principales consecuencias de esta guerra podemos encontrar un saldo de 7 millones de muertes de civiles y 10 millones de soldados durante los ataques. El Tratado de Versalles dio fin a la guerra y en este se establecen condiciones de rendición para los alemanes. Con este tratado se aprobó la formación de la Sociedad de Naciones en 1920, lo que velaría por mediar estos conflictos y garantizaría la paz. Desde un punto de vista económico, la Primera Guerra Mundial significó grandes pérdidas de dinero y de recursos. Como consecuencias geopolíticas, encontramos que desaparecieron los imperios alemanes, austrohúngaro, Imperio Otomano y el ruso. El mapa europeo se reestructuró y aparecieron naciones como Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. Otras consecuencias de esta guerra fueron los nuevos discursos ideológicos que aparecieron, tales como la expansión del comunismo, el nazismo y en Italia el fascismo, y lo que esto tienen en común es el rechazo al modelo de capitalismo liberal. Aquí nos encontramos con el profesor Daniel Betances, quien estudió filosofía y es maestro de ciencias sociales de una escuela a nivel medio de Moca. Sin más preámbulos, pasemos a las preguntas. ¿Por qué alcanzó un carácter mundial el conflicto europeo y cuál fue el impacto de este? El carácter mundial de la Primera Guerra, o de la Gran Guerra, como se le llama también, depende, desde mi punto de vista, entre otras razones, primero, por el alcance que tenían las potencias beligerantes en otros territorios, como el África y el sur de Asia, en términos coloniales. Es decir, tenemos que recordar el contexto de que a partir de 1880 comienza o se agudiza más bien esa expansión imperialista europea y evidentemente una vez la potencia estuviera pues en guerra, igual lo iba a estar su colonia. Eso es lo primero. Segundo, también por las relaciones bilaterales, no sé cómo llamarla esto, si de hermandad, entre, más bien por las relaciones políticas que existían con otras naciones, como por ejemplo es el caso de Inglaterra y Estados Unidos. Y una vez Estados Unidos se incluye, ¿no?, o se entra en la contienda, evidentemente también los aliados no europeos de Estados Unidos, evidentemente también entrarían en conflicto. En cuanto al impacto, yo, digamos, lo voy a
orientar sobre todo en términos sociales, porque evidentemente hay impacto económico, político, culturales, etcétera. Me voy a centrar, repito, en los sociales. Me llama la atención sobre todo el cambio, por ejemplo, en la situación de la mujer en términos laborales. Es decir, la mujer antes de la Primera Guerra Mundial de alguna manera había vivido estancada y también privada de muchísimos derechos. Con la Primera Guerra Mundial de alguna manera se reivindica la inserción de la mujer en los lugares de trabajo que antes ocupaban los hombres y que por razones de la guerra, entonces ahora las mujeres tienen que ocupar estos espacios. Estoy hablando, por ejemplo, de la industria armamentística, que era una cosa reservada a los hombres, y que, repito, por la falta de ellos, porque la mayoría de los jóvenes, sobre todo, tuvieron que ir a la guerra, entonces las mujeres tuvieron que ocupar estos espacios.